Hola, ¿qué tal, estudiantes? Muy buenos días. Pues vamos a empezar esta tercera sesión de la semana 4 del mes de febrero, la última semana del mes. Y bueno, estamos dentro todavía de la unidad uno, en donde vamos a abordar hoy el tema de la ética en el ámbito profesional a través de estos famosos dilemas, ¿no? Y en esta sesión precisamente pues no vamos a trabajar este tema sobre el ejercicio profesional del derecho, los dilemas éticos que aparecen en la asesoría, el litigio y sobre todo en la negociación, y especialmente cuando las relaciones se dan en contextos de cooperación y comercio internacional. Y el propósito es que puedas reconocer pues estos dilemas frecuentes y construir obviamente tu postura, una postura justificable, es decir, una decisión que puedas defender por razones profesionales. Entendamos, por ejemplo, que es un dilema. Yo creo que a veces pues, lo hemos escuchado, inclusive lo hemos utilizado. El dilema, bueno, pues se refiere a una situación en la que pues una persona debe de elegir entre dos o más opciones que suelen ser difíciles, sobre todo en el contexto de qué, ¿no? Bajo mis principios, bajo mi forma de ser, bajo como yo estoy acostumbrado a actuar, ¿no? Y no porque yo estoy acostumbrado a actuar quiere que sea, creemos que sea lo más correcto, ¿no? En este sentido, cada alternativa pues va a tener sus ventajas, pero a la vez también sus desventajas, o porque cualquiera de ellas puede implicar algún tipo de pérdida, sacrificio o consecuencia negativa. Y existen varios tipos de dilemas, desde los morales o éticos, cuando la decisión involucra valores, involucra principios o lo que se considera correcto o incorrecto. Por ejemplo, decir la verdad aunque pueda dañar a alguien o mentir para protegerlo. Hay una película que aquí, cuando les decía que si existen malas o buenas mentiras, y es exactamente hay una película que se llama Las Buenas Mentiras, donde trata de la cuestión de los refugiados allá en África, en un programa que impulsa Estados Unidos y que, bueno, se supone es una historia verdadera donde atacan a una aldea africana y entonces los chicos, niños, pues salen huyendo, huyen. Uno de ellos, pues, son hermanos y el hermano, por cuidar obviamente a sus pues a sus nuevos hermanos y a su hermano de sangre, pues se entrega ante los guerrilleros al verse descubierto, se entrega y lo hace con la finalidad de que sus hermanos salgan ilesos, ¿no? Al final llegan al programa, son llevados a Estados Unidos, en el programa que tienen de refugiados, los colocan en casas, hogares, también para que trabajen, obviamente van creciendo. Uno de ellos, pues, salió muy bueno para el estudio, pero siempre tiene esa cuestión de que su hermano se sacrificó porque él llegó, obviamente, él está vivo, ¿no? eh, Trata de hacer todo lo posible para regresar otra vez a África para traer a su hermano y se encuentra con un escenario donde su hermano, pues estar en una guerrilla, un grupo guerrillero, pues obviamente cicatrices, golpes, lo ve mal y de salud peor. Y una manera para protegerlo, y recordando una de sus clases que estaba tomando en la Universidad Abierta, veían la lectura de Huckleberry Finn. Yo creo que es una lectura que en algún momento nosotros leímos en preparatoria y recuerdo que le preguntaba a la maestra que si existen unas buenas mentiras o por qué se dice que son buenas mentiras. Cuando vamos a hacer el bien a alguien y obviamente lleva consigo que no es la verdad completa. Entonces, él hace una acción, lleva ese aprendizaje a una acción en donde pues intercambia
documentos con su hermano y van a decir, "Ah, ¿cómo que no se dieron cuenta?". Pues así como los asiáticos, yo creo, así también las personas de esa índole han llegado a ser muy confundidos y sobre todo cuando no hay pues un registro adecuado o está improvisado, puede darse esas situaciones. El chiste es de que hace el intercambio para que su hermano regrese, bueno, vaya a Estados Unidos para que se atienda su salud porque obviamente estaba deteriorada y él pues se queda allá en África, ¿no? Claro que esta parte de a veces de dilemas que enfrentó el personaje principal de esta película, Una buena mentira, pues es la cruda, la realidad que se estaba viviendo en ese contexto político de ese estado, ¿no? Entonces, parte de aquí se analiza, ¿no? De acuerdo al dilema moral o ético al que tú te puedes enfrentar. También hay dilemas llamados prácticos o cotidianos, que son decisiones de la vida diaria que generan conflicto interno, elegir en qué gastar su dinero o en un gusto personal o ahorrarlo para una necesidad futura. Ahora, bueno, no sé eh, qué me voy a poner, las mujeres, o inclusive los hombres, también, hacia qué centro de recreación me gustaría ir, ¿no? No creo que estemos pensando si voy a entrar a la clase de un profesor o no, pero va en ese sentido en que estamos en toma de decisiones, ¿no? Bueno, de ahí que parte de las actividades que ustedes han desarrollado en tutoría, hay un rubro que se llama toma de decisiones. En la toma de decisiones es importante, ya que, bueno, como seres humanos tenemos la capacidad de decidir qué es lo que me conviene, ¿no? Y a veces nuestras decisiones a lo mejor no son las más correctas. Por eso, si nos encuadramos dentro de la ética, pues nuestras decisiones deben de estar encaminadas a, obviamente, a no solo un beneficio propio, sino al bienestar en común, que mi acción no afecte a otra persona. Y hay dilemas también de tipo profesionales, que son las que nos enfrentamos nosotros, situaciones de trabajo, donde hay que decidir entre dos cambios que afectan ya sea tu carrera, tu profesión o la empresa en donde te encuentras. Las características, bueno, de un dilema es que no hay una solución perfecta, implica tensión interna y también externa y te obliga a reflexionar sobre tus prioridades y valores. En pocas palabras, un dilema es ese momento incómodo en el que ninguna opción parece de todo correcta o satisfactoria. La decisión revela mucho sobre lo que uno considera más, más importante, ¿no? Entonces, bajo este escenario, y bueno, y para iniciar también me gustaría que pensaran ustedes en una escena donde pues asesoras, por ejemplo, una empresa o formas parte de una empresa en el cual prestas tus servicios profesionales y que buscas cerrar un contrato, ¿no? Un contrato internacional. Y todo avanza en el tema de la gestión de la negociación, en el establecimiento de las obligaciones, pero alguien sugiere un pago de facilitación para destrabar permisos, es decir, ahí una pequeña mordida, ¿no? El cliente te pide que lo documentes sin dejar rastros. En ese instante, no solo está en juego un negocio, está en juego tu rol profesional, tu responsabilidad y tu credibilidad del derecho. ¿Por qué estudiaste derecho? Y bueno, derecho internacional. Cuando nosotros perdemos de vista cuál es mi objetivo o si no tenemos definido cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, es muy fácil tomar muchos caminos y a veces esos caminos no son los más correctos. Y en esta sesión, no como tal, pues estaremos colocando ejemplos en donde realicen cuando vean el video esta reflexión para que hagas ese ejercicio mental. Solamente tú sabrás
lo que piensas o lo que lo que tú quisieras o que tú decidieras hacer, ¿no? Y antes de entrar en este tema de, de casos o ejemplos, hay que distinguir, como lo hemos visto en las sesiones pasadas, entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. El mundo del ser, recordarán que es el de los hechos, lo que pasó, lo que ocurre, lo que puedes describir. El mundo del deber ser, por su cambio, es el de los valores y deberes, lo que debe de hacerse, lo correcto, lo exigible desde una perspectiva normativa. Dentro de la ética profesional, esa distinción sí es crucial porque muchos de los dilemas nacen cuando lo conviene o choca con lo que debe de hacerse. Segundo, aclaremos tres conceptos que ya los vimos en la sesión pasada: la ética, la moral y la deontología. Recordarán que la ética se presenta como una disciplina racional, práctica y normativa que estudia la bondad o la maldad, lo bueno o lo malo de los actos humanos y busca dar razones de sus juicios, no solo opiniones. La moral, por su parte, se relaciona con las costumbres o con un juicio interno sobre lo bueno o lo malo. Etimológicamente, pues deriva del mos, que refiere costumbre, lo que acostumbra ese pueblo o ese grupo social, etc. La deontología, bueno, pues se vincula directamente con el deber profesional, que incluso etimológicamente proviene del deón, del deber, y que se entiende como la ciencia o tratado de los deberes. Logia es estudio. En el campo hoy en día, más que nada, se asocia con la sistematización de ciertos deberes o de los deberes profesionales. La idea ligada históricamente a Jeremy Bentham sobre la corriente del utilitarismo, quien introduce pues, el término de la ciencia de lo que debe de ser. Y tercero, pues una idea rectora es que la deontología trata de deberes específicos del profesionista, mientras que la ética es más general. Y esa distinción les va a servir porque en el dilema profesional no decide solo la conciencia personal, decide el rol que tú juegas como abogado dentro de una sociedad, sus deberes y el impacto social que tiene tu profesión. ¿Ustedes creen que su profesión tiene un impacto en la sociedad? Recuerden esa frase de Eduardo Couture: por nuestras manos pasan las miserias del mundo. Pasan esos casos donde vemos tragedias, destrucción de familias, pérdidas, la pérdida de la libertad de una persona, el patrimonio, etcétera, ¿no? Mientras haces una pausa, pregúntate, ¿no? ¿Qué pasa, qué pesa más en tu identidad profesional? ¿El éxito de un caso o la corrección del medio para lograrlo? Son dos cosas muy distintas y lo van a ver ustedes en un futuro, cuando están ya inmersos dentro del campo. Un dilema ético profesional aparece cuando tú tienes dos o más opciones plausibles y cada una protege algo valioso, pero afecta otro valor que también puede ser relevante. No es simple duda, es un choque de deberes o valores, de la lealtad al cliente contra tu integridad, confidencialidad contra la prevención del daño, eficacia contra la justicia del caso. En, dentro del marco jurídico internacional, los dilemas se llegan a intensificar por cinco presiones: por las diferencias culturales, la urgencia operativa. En mundo, cuando hablamos internacionalmente, lo primero que se nos viene a la mente es lo económico, el comercio.
todo está en movimiento, nada se detiene, opera las 24 horas de los 365 días del año. ¿Hay una urgencia operativa? Claro, no se detiene nada. Entonces la toma de decisiones no se va a detener. Hay que estar presente y hay que tomar la decisión ya, ¿no? Entonces, al ser muy presurado, a veces los dilemas se toman a la ligera y eso pues obviamente puede traer consecuencias futuras, ¿no? Tanto para ti como para tu cliente. Hay múltiples jurisdicciones, hay asimetrías de poder, riesgos de cumplimiento, y aquí entra un punto importante donde la profesión jurídica carga una exigencia social de comportamiento digno, justo, porque su impacto en la justicia y en la vida de otros es alto, ¿no? De ahí parte de los dilemas principales que podemos nosotros ver, pues es a través de las asesorías. Un conflicto de interés dentro de las transacciones internacionales, en donde, por ejemplo, estás por emitir una opinión legal para un cliente nuevo. Revisas obviamente los datos corporativos, detectas que la contraparte está vinculada de manera ya sea directa o indirectamente con un cliente que es recurrente en el despacho, porque suele pasar de que pues tenemos diversidad de casos, al tener diversidad de casos pues hay clientes y puede ocurrirte que tengas el cliente nuevo que le estás dando esa asesoría legal, esté relacionada de una manera directa o indirectamente con un cliente que tú has venido trabajando, ¿no? El cliente nuevo exige obviamente pues cierta rapidez y confidencialidad. Al cliente siempre le va a urgir todo, todo es importante. Y aquí el dilema pues no es solo administrativo, sino afecta los principios de lealtad, independencia, confianza y sobre todo de tu reputación, tu imagen. La decisión profesional razonable suele exigir pues cierta verificación, declaración de posibles conflictos y si procede pues la abstención o consentimiento informado con medidas claras de protección. Si tú quieres ocultar o tapar el dedo con un sol, como suelen decir, la verdad es que la verdad siempre sale. En algún momento el cliente se va a enterar y qué feo es que se entere de una manera, pues que no, pues que no sea de ti, porque pierde esa confianza. Una persona cuando se acerca a un profesionista y en específico un abogado, pues le entrega toda la confianza. ¿Ustedes creen que a un médico no? Pues imagínense un abogado, le estás entregando pues toda la información relacionada a tu vida y sobre todo a tu patrimonio, ¿no? Otro caso que pueden ustedes pasar es cuando el cliente pues te llega a compartir su plan, su estrategia para agilizar permisos, pero estas son por vías informales. No te pide opinión ética, te pide que redactes la estructura para que no se note, alteres. Una pregunta, no es, ¿puedo redactar bien? La pregunta es, ¿me convierto en instrumento para una conducta que compromete la licitud y la integridad del sistema, del proceso? Y dentro de la asesoría, una línea roja es particularmente, pues muy activa en la ocultación de conductas indebidas. No debemos, obviamente, pues transgiversar este tema de, de información. La diligencia debida, por su parte, cuando te piden cerrar, pues ciertos asuntos o operaciones de manera pues, rápida, detectas inclusive inconsistencias documentales y si pides aclaraciones, pues se llega a caer el negocio, ya no te contratan, ya no te piden más tu ayuda, ¿no? Y aquí el dilema, pues es que entre la diligencia profesional y la comodidad de la estrategia,
pues estás en esa toma de decisión. ¿Por qué? Porque voy a perder a ese cliente, es un cliente muy bueno que paga muy bien, pero ese pago muy bien es a costa, obviamente, a mis principios, ¿no? En entornos, sobre todo a nivel internacional, no investigar puede convertirse en un riesgo grave. Aquí éticamente la omisión deliberada no es neutral. Eh, la imagen que a lo mejor llegamos a proyectar como nacionales frente a otros países, pues tiene mucho que ver también. Eh, ¿Se han preguntado cuál es la percepción que nos tienen allá afuera? Yo he escuchado entre muchas cosas en general, no en una profesión, en general, que bueno, el ser mexicano es que son muy unidos, son muy amorosos, ¿no? Son que nos valen muchas cosas, son divertidos, pachangueros, ¿no? Y podemos tener muchos calificativos, somos inventivos también, eh, somos muy chistosos, ¿no? Inclusive en nuestra forma de hablar, no porque aquí, pero en todo el país hablamos tipo cantadito. Entonces, nos tienen en una percepción, ¿no? Pero también está marcado el tema de la violencia y el tema de la corrupción. Entonces, se van a enfrentar en situaciones que, pues, con acciones o conductas de profesionales que son muy correctos, hasta el hecho en su redacción de un contrato de prestación de servicios. Y esta parte de los conflictos, tanto conflicto de interés, la confidencialidad, de la instrumentalización a utilizar o la estrategia a utilizar, o la presión de cerrar el caso o terminar el caso sin verificar, son casos que probablemente te pasen dentro de tu práctica, dentro de tu práctica a futuro, ¿no? Y de ahí, pues existe también dilemas que pueden verse involucrados también en el tipo de estrategias ya dentro de un litigio, ¿no? Cuando dentro del proceso, pues se puede ver en una situación, pues muy comprometedora en tu práctica. Por ejemplo, en un proceso mercantil, que lo más seguro que estén inmersos, parte de tu táctica procesal o tu estudio de caso es retrasar el procedimiento y desgastar financieramente a la contraparte, aunque sabes que en el fondo no te favorece. El dilema es claro. Esta técnica procesal permite estrategias, pero no todo lo técnicamente posible es éticamente, pues, defendible. Y aquí la pregunta profesional es si estás defendiendo derechos o fabricando ventajas por desgaste. Otro tipo de cuestiones que llegan a ver dentro de la parte de litigios, en su parte activa, pues son la veracidad y la prueba y construcción del relato. Un testigo acomoda su versión, el cliente lo justifica y es solo para equilibrar. Y aquí la frontera entre la ética es esencial. Argumentar no es fabricar falsedad. Aquí la credibilidad del sistema depende de que el profesional no empuje a mentir ni a normalizar o distorsionar como herramienta. Y lo han visto en casos, o si se te ha tenido, pues este acercamiento, este tipo de casos donde pues busca obviamente cuestiones de manera en que transgiverse pues las pruebas, sobre todo cuando llevamos a los testimonios, sobre todo cuando participamos. A mí me tocó una ocasión llevar un colega que me pide obviamente el auxilio para que le ayude obviamente
a, pues a transgiversar, esa era la palabra, a preparar a los testigos para que dieran un relato que pues ni ellos tenían ni conocimiento de nada, ¿no? Obviamente, pues yo me negué porque es muy arriesgado, uno, dos, pues voy contra mis principios, obviamente. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale. El juez iba a detectar en algún momento en su relato que el testigo se puede contradecir. Porque en la manera que nosotros nos expresamos, también reflejamos microgestos. Todo eso es analizable, inclusive todo eso es grabado en las audiencias y obviamente iba a ser revisado y obviamente la parte contraria, si lo detectara, pues obviamente no sería nada a tu favor. Aparte de lo que es éticamente correcto, pues eso no era nada correcto porque estabas tú construyendo. Esta presión a veces busca trasladarte a una responsabilidad moral. Aquí el profesional del derecho tiene deberes propios y no se reduce a un ejecutor de los deseos que el cliente les pide. Aquí es importante conocer cuáles son tus deberes profesionales para que tú mismo en cada caso dignifiques tu profesión. También existen dilemas típicos en la negociación como pues tácticas de negociación, como son la ocultar información, regalos culturales o reputación profesional. El cliente, por ejemplo, te llega a pedir que ocultes pues cierta información relevante, no se digan los que están en materia fiscal, al SAT no lo pueden engañar, ¿eh? Creo que es el que está muy, muy metido en su trabajo en que busquen hasta la última hoja que se pueda justificar, ¿no? La última aguja en el pajar. Y aquí, bueno, pues llega a haber casos en donde el cliente le pide ocultar información relevante que sin ser estrictamente ilegal, pues puede cambiar la decisión de la otra parte. Y negociar no obliga a decir todo, pero sí obliga a no engañar de forma ilegítima. Y aquí el dilema se centra en intención, en impacto y sobre todo en previsibilidad del daño. Otro tema, pues, son los regalos y sobre todo la reputación. Los regalos es parte de, y lo vemos y lo van a ver ustedes cuando, ay, traje a la del MP, ¿no? Este cafecito, ¿no? O estas galletitas, o este chocolatito, o sea, algo tan, pues dice, pues vale como 5 pesos, 10, 20 pesos, ¿no? 50, ¿no? Si es del Starbucks, bueno, pues ya arriba de 100, ¿no? Pero aunque sea un peso o cantidades obviamente exorbitantes, pues existe obviamente esta cuestión del relativismo cultural. En cierta región te dice que un regalo costoso es cortesía. La otra parte codicia el cierre a ese gesto. Y aquí la cultura explica, pero no justifica automáticamente. El análisis ético profesional pregunta por finalidad, proporcionalidad, frecuencia, transparencia y riesgo de corrupción o coacción. Por eso, dentro de aceptar un regalo, es esencial evaluar el propósito que está detrás de este, ¿no? Parte también de la reputación que se puede generar, no se diga a nivel internacional, la confianza es pieza medular de toda una relación. Una decisión pragmática que vulnere la integridad puede destruir vínculos a mediano plazo. Se realizan auditorías, incumplimientos, litigios y hasta pérdida de alianzas. Si mañana tuvieras que explicar tu decisión ante un comité, por ejemplo, una auditoría o una contraparte, ¿tu justificación se sostendría?
sabiendo que tuviste que sobornar, sabiendo que tuviste que realizar ciertas acciones. Y bueno, les hice ese pequeño esquema para que ustedes puedan utilizar un método práctico para que puedan resolver dilemas sin improvisar. El paso número 1, delimita tus hechos verificables. Distingue lo que sabes de lo que sospechas. Identifica qué falta por confirmar. Eso de que el chisme que nos encanta a los mexicanos, bueno, tienes que confirmar, no toda la información que se ve, no todo lo que se dice es cierto. Eso que puedes sospechar, confírmalo. Por eso, durante tu carrera se te forma en procesos de investigación, llevaste 2 materias, que eso te permite, te da esos conocimientos primarios de investigación, ¿no? 2, identifica actores y posibles afectados. En esta parte, el cliente, tienes que identificar, investigar quién es tu cliente, quién es la contraparte, terceros que están inmiscuidos en el caso, las instituciones que se involucran, tu profesión y el sistema o el proceso de justicia. 3, define el choque de valores o deberes. Nombra el conflicto con claridad. ¿Qué está afectando? ¿Por qué se centra mi dilema? Hacia la lealtad contra la integridad, la confidencialidad contra la prevención del daño, eficacia contra justicia. Tienes que ver qué es lo que choca con tu dilema. Paso 4 es la fórmula opciones reales, no solo sí o no, incluye alternativas intermedias. Tienes que tener plan A, B, C, D, O. El abogado es previsor. Condicionar asesoría, proponer vía lícita, pedir aclaraciones, limitar el alcance, abstenerse, etcétera. Y eso lo van a ver reflejado en su contrato de prestación de servicios. Paso 5, evalúa consecuencias en 3 planos. Plano de la legalidad y la responsabilidad, plano de tu ética profesional y tu reputación, plano social e institucional, el efecto de la justicia y la confianza pública. Y paso 6, decide y justifica con razones públicas. Una postura justificable, pues es aquella que puedes explicar sin vergüenza, sin una gota de vergüenza profesional. ¿Por qué esa opción? ¿Por qué no la otra? ¿Y qué deberes sostienen esa decisión que tomas? Y paso 7, que no lo puse ahí, pero va enfocado obviamente en ese registro. Un registro personal, ya sea si son de los que escriben o que anotan o guardan notitas, pues deja un registro de advertencias, límites del encargo, razones, no como protección, sino como responsabilidad. Eso nos ayuda a recordar que esto, ¿por qué no acepto estas cantidades de dinero a cambio de que altere documentos? ¿Por qué no lo hago? Porque cuando la vida da muchas vueltas y te va a tocar al revés, cuando tú estás del otro lado y si un abogado hace lo mismo que tú hiciste, no te va a gustar, ¿no? Y en esta, bueno, pequeña sesión que aprendimos en... bueno, aquí está el último paso. A ver. Bueno, en esta sesión aprendiste sobre todo a reconocer dilemas éticos frecuentes en las asesorías, en el litigio y en la negociación. Viste que el dilema no es indecisión, sino un choque de tus deberes y valores del mundo del deber ser. También te llevas un método, esos 7 pasos para construir decisiones justificables, identificar hechos, a tus actores, los actores que están involucrados, los valores en conflicto, tus opciones, las consecuencias y las razones públicas que tú vas a entender. La ética profesional, pues no es un accesorio del derecho, es el núcleo que evita que el conocimiento jurídico se convierta en una herramienta de abuso. Imagínate, tú ves, haz de cuenta que tú tienes esos ojos donde tú ves las posibles alternativas para darle la vuelta a la ley, para evitar pagarle al SAT, para evitar que el juez condene a esa persona que ha delinquido y ha entrado en la cárcel
N cantidad de veces y ha robado ya hasta amenazado, amedrentado, todo. Y sabes porque la justicia no es justa. Qué irónico, no es justa. Y no se hace justa porque abogados de lo común pues hacen eso posible, ¿no? Aquí, pues por eso les digo que no es un accesorio del derecho, es el núcleo donde evita que el conocimiento jurídico se convierta en una herramienta de abuso. Cuando el caso se vuelve complicado, la pregunta decisiva no es solo puedo, es más bien debo y cómo lo sostengo con razones compatibles con mi dignidad de la profesión. ¿Vale? Entonces, bueno, de mi parte es todo. Ay, bueno, aquí le dejé una, que no la edité ahí. Y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Les agradezco mucho, espero que estén leyendo el libro. Cualquier situación, bueno, pues seguimos en contacto. Hasta luego.